la invitación. Se lo agradecemos mucho, señor Jaime. Para darles una pequeña introducción, Jaime Viñales es montañista guatemalteco, el primer centroamericano en subir la cima más alta, que es el Monte Everest, y es el único montañista guatemalteco masculino de la región en alcanzar las 7 cumbres más altas de los 7 continentes. Entonces vamos a empezar con una serie de preguntas. Esto va enfocado más que todo a su liderazgo, porque creemos que es una persona que nos impulsa a alcanzar esos objetivos grandes que todos quisiéramos lograr. La duda que teníamos nosotros, una de las preguntas que planteamos, fue que normalmente uno de cuando es pequeño piensa, bueno, quiero ser abogado, ingeniero, todos esos tipos de carreras que existen actualmente. ¿Y qué es lo que le hace pensar diferente a los demás? ¿Y por qué el reto de escalar el Monte Everest? Bueno, primero quiero aclarar, el Monte Everest puede ser la montaña más alta, más famosa en el mundo, pero no es la más difícil. Es una montaña que todavía no entiendo la atracción tan grande que tiene miles de personas. Obviamente es la más alta del mundo, pero hay cosas mucho más difíciles que esa montaña. Eso quería hacer un énfasis de eso, y ya más adelante les puedo explicar como cuál, por ejemplo. Y yo no es que piense diferente a los demás cuando era pequeño, simplemente es una persona que las metas que se propone trata de alcanzarlo. Y eso se debe a la enseñanza que me dieron mis padres desde muy pequeño. Yo tengo 2 papás bastante diferentes a la media guatemalteca. Yo tengo 2 hermanos, que uno me lleva 10 años y el otro me lleva 12 años, son mayores que yo. Cuando éramos pequeños los 3, nos acostumbraba mi papá a sacarnos a caminar a algún lado cerca de la ciudad, íbamos a San Lucas o Misco o lo que fuera, y mis hermanos se subían a árboles, saltaban cercos, cruzaban riachuelos, y yo quería hacer lo mismo. Pero jamás ninguno de mis papás me dijo, no lo hagas porque sos muy pequeñito y te vas a golpear. En nuestros tiempos, incluso los tiempos de antes, con el afán de cuidar a los hijos, le empezamos a meter no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. ¿Por qué? Porque te vas a golpear, pues es muy chiquito, porque no tienes dinero, todo es no. Entonces uno empieza a crecer con una mentalidad de que todo es imposible hacerlo, porque yo no tengo la capacidad. Ellos nunca hicieron con eso conmigo. Entonces yo trataba de subir un árbol que había subido mis hermanos, y me caía, pero siempre estaba la mano mágica que me rescataba. Entonces me dejaban hacer las cosas, pero nunca me perdían de vista, y evitaron de esa manera que tuviera serias lesiones. Entonces ellos lo que me inculcaron a mí es siempre luchar por las cosas. Lo que uno quería lograrlo tenía que poner por delante el deseo de lograrlo y simplemente entrarle, y no tener complejos de que no se puede porque yo soy de tal zona, o que no se puede porque ya estoy viejo, o no se puede porque soy muy joven. Entonces esas limitantes yo me las eliminé desde muy pequeño, y lo mismo trato de hacer con mis 2 hijos que tengo actualmente. Y es una idea de que hay que quitar la cabeza el no, sino que sí. Y así fue que empecé. Entonces yo empecé no subiendo montañas. Yo empecé a subir montañas cuando entré a la universidad. Yo soy biólogo de profesión, estudié en la Universidad de San Carlos, y ahí conocí de un movimiento que se llamaba De Cumbre a Cumbre, que publicaba artículos en los periódicos de Guatemala, y ahí leí una vez una invitación que hacían para subir el volcán Tajumulco. Y cuando leí esa invitación dije, oh, qué masoquista esta gente, ¿para qué subirán montañas? Puede ser de su gusto ir a pasar frío, pasar hambre y cansarse un montón. Y fui por curiosidad a conocer lo que era subir montañas, y así empecé. Pero no fue que desde chiquito quisiera subir el Everest. El Everest fue mucho después. También quisiéramos saber si durante los ascensos, no solo del Everest, sino de todas aquellas cumbres, tuvo en algún momento un pensamiento de rendirse y de regresar a medio camino. No, eso no, pero sí he tenido dudas, por supuesto. Es la primera vez que fui al Monte Everest, murieron 4 personas de mi expedición por ignorancia de las consecuencias del efecto de la altura en el cuerpo humano, por poco trabajo en equipo, por poca comunicación entre cada uno de nosotros, que costó la vida a 4 personas. Y entonces cuando regresé a esa expedición, pues están las dudas si esto realmente hay que hacerlo, si es apto para la vida, estar subiendo montañas. Y hay cuestionamientos, pero lo que hay que hacer en la vida primero es no poner excusas. Hay momentos difíciles, por supuesto que lo hay, pero si uno está claro en lo que quiere lograr en la vida,
pues uno tiene que trabajar en ello y si surgen obstáculos, superarlos. Pero de rendirse, sino, y no soy así por precisamente lo que les respondí antes, por la educación que tuve desde muy pequeño a no dejarme de las cosas. Yo cuando empecé a buscar financiamiento para expediciones importantes aquí en Guatemala, me topaba con no, porque todo era el bonito fútbol aquí. Y entonces a eso me enseñó a mí a no rendirme también, a insistir, a abrir brecha, a romper esquemas de que en Guatemala también podían haber montañistas profesionales. Muchas gracias. Serie de preguntas. ¿Cómo nace la idea de dejar la biología y desean cambiarlo por 80 libras en la espalda y subir montañas? Pues nunca he dejado la biología, de hecho yo me gradué, yo tengo mi título profesional, lo único es que como biólogo tal vez en Guatemala consigo cuidar jaulas en el zoológico o cuidar un parque nacional, no hay muchas opciones de trabajo en esa profesión y por eso me he inclinado por montaña, que me apasiona. De hecho nunca lo he desligado. Mi tesis de graduación en el grado de licenciatura de biología es un estudio de la composición florística de los volcanes más altos de Guatemala. Yo traté de relacionar la biología con la montaña. ¿Por qué? Porque las dos me apasionan. La biología me ha servido mucho para entender, por ejemplo, los cambios de vegetación versus la altitud de la montaña, los efectos de la altura en la fisiología humana, el tipo de alimentación adecuado, un montón de cosas que suceden en alta montaña, pues cuando uno es biólogo las entiende de mejor manera y eso te facilita la estrategia de decidir cómo escalar determinada montaña. Pero la biología ahí está, no vivo de ella, pero sí sigo usando, y de hecho yo soy una persona creyente que uno no tiene que abandonar los estudios universitarios y tener la oportunidad de tenerlos, porque hay miles que lo quisieran hacer y desperdiciarlo de esa manera como muchos hacen es una pena, ¿verdad? Entonces yo sí soy de la idea que lo que uno empieza lo tiene que terminar y terminarlo bien, así como ustedes con su maestría, ¿verdad? Esto no tengo duda que lo van a terminar, porque si la dejan a media sería una pena, ¿verdad? Y lo de las 80 libras pues es relativo, a veces en otras montañas llevamos menos peso. Ese peso se lleva en expediciones en las cuales tienen más de un mes de duración y eso implica llevar varias cenas de campaña, llevar comida suficiente, llevar combustible para derretir hielo y obtener agua, llevar cuerdas, GPS, un montón de cosas y por eso es que pesa eso la mochila. Pero no siempre es así. Si voy por ejemplo al volcán de Catenango no llevo más de 15 libras y si voy al Pacaya te decía una es bastante, depende del sapo si es la pedrada. Excelente, gracias Jaime por la oportunidad. Ahí pues queríamos, entre nuestra serie de preguntas, ¿cuáles son los valores que crees que fueron los más importantes y son como tal? Porque entendemos que se dicen nuevos retos en el tema de escalar, no se acaban y no tiene ahorita por el momento un tope por lo que hemos ido ahí investigando acerca de su persona, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles son los valores que más podría recalcar de tu persona y aquellos pilares que me han llevado al éxito? Primero es humildad. Okay. Yo creo que la humildad te pone los pies en la tierra y te permite no conformarte jamás con lo que has logrado, no estarse vanagloriando de lo hecho, sino ver hacia adelante y te inspira respeto a las demás personas. Yo creo que nadie es más que nadie, ni menos que nadie, y la humildad te ayuda a mantener eso. Y tengo una esposa que si se me suben los aires me baja de un solo, entonces eso me ayuda mucho. Ese es uno. El otro es disciplina. Hay que tener disciplina en lo que uno realiza en la vida, no importa si es duro, no importa si es suave, no importa si es amargo o es dulce. La disciplina facilita el camino al éxito. Otro es constancia. La constancia es la reina de todas las virtudes, creo yo, porque un esfuerzo constante es como una pequeña gota en una piedra, le va a hacer una caverna tarde o temprano. Y hay un viejo refrán que dice: cortos pasos nos permiten recorrer enormes distancias. Yo creo fervientemente en eso. Otro valor es la mejora continua. Estar tratándose de reinventar en todo momento. Pasan los años, yo ya tengo más de 20 años de subir montañas y sigo con el mismo entusiasmo, y eso es gracias a que no cesan los retos. Siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que escalar, algo nuevo que hacer. Yo me dedico a dar conferencias de motivación, de liderazgo, coaching, ese tipo de cosas,
y me enseña mucho de la gente con la cual tengo la interacción, y eso me enseña a fortalecer esos valores que estoy mencionando. El respeto es otro, respetar a los demás, respetar las normas, ética, valores. Pues no podría enumerarte todos, pero esos básicamente son los que yo considero los básicos. Buenísimo. ¿Cómo superó la negativa de aquellas personas que participaron en su círculo social y que no creían que fuera posible obtener la cima de esa montaña? O de todas las montañas que has escalado, ¿verdad? Nunca me ha preocupado lo que la gente piensa, jamás. Si uno se pone a pensar lo que los demás piensan, no voy a hacer nada. Yo tengo que hacer lo que yo siento que es positivo, lo que mi interior me rige que es positivo, y si te estás rigiendo por lo que la gente dice, no vas a hacer nada en la vida jamás. Menos gente que no sabe nada de lo que está hablando. Los nos que tuve yo no fue que no tuviera la gente duda que lo fuera a hacer. Los nos que tuve fue de conseguir financiamiento para hacer las inscripciones de patrocinadores. Pero yo siempre he pensado que en la vida uno no tiene que perder la fe en lo que quiere lograr. Tiene que ser constante en el esfuerzo. Y también he pensado que ninguna empresa patrocinadora es una casa de beneficencia. Si alguien me dice que no, pues no me va a pasar el resto del mes amargándome, es que me dijo que no, pobrecito yo, y empiezo a romper una rosa con pétalos. No pudo, pues es su razón, pero no voy a perder energía en tratar de interpretar por qué me dijo que no. Lo que hago es vuelto la hoja y busco una nueva oportunidad. Entonces yo siempre voy con un potencial patrocinador con la idea de que yo tengo que darle ideas y propuestas de cómo esa inversión va a ser beneficiosa. Porque si solo llego y me siento ahí, mire, yo quiero dinero, te van a mandar por un tubo todo el mundo. Entonces yo he aprendido que uno no tiene que estar perdiendo energía en lo que piensan los demás, sino uno lo que piensa tiene que ejecutarlo, y tu ejemplo va a inspirar a los demás a hacer sus cosas también. Porque el liderazgo no es una posición, es acción. Eso lo digo para tu curso de liderazgo, pero básicamente eso es un liderazgo. No es ser el que está en la cabeza de una empresa, sino es el que da el mejor ejemplo y que inspira a los demás a que lo que les toca realizar lo hagan bien. Ahí la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de liderazgo aplican en su equipo? ¿Y por qué creen que es el más conveniente en este caso? Bueno, ahí aplicamos todos los que existen. Es realmente un liderazgo integral porque la actividad que yo realizo entre todos los miembros de la expedición es una interacción sumamente intensa, 24 horas al día, en condiciones no aptas para el ser humano, en condiciones en donde no hay una silla donde sentarse, en donde no tenés algo para comer fresco y caliente, donde estás siempre en temperaturas bajo cero, en presión atmosférica muy baja, falta de niveles de oxígeno en el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, el liderazgo que funciona aquí es el integral. O sea, yo tengo el compromiso, ustedes seguramente conocen lo que se llaman los biorritmos. Los biorritmos, si no los conocen, es como la menstruación de las mujeres. Ocurre cada 20 y pico de días en todos los seres humanos. Y hay un biorritmo que tiene un pico emocional, un pico físico y un pico intelectual. Son los tres que existen. Afortunadamente, ningún ser humano lo tiene al mismo tiempo. Entonces puede ser que en la mitad de la expedición, que dura 3 meses, yo estoy en el punto más bajo emocionalmente. Y el que está al lado está en su punto máximo. Entonces la función de la persona que está al lado es motivarme, es ejercer una función de por qué sigo yo metido en esa montaña después de 2 meses. Convencerme de que vale la pena y esforzarme, pero es un compromiso del que está al lado de con hacer esto. Esto no es una pirámide en que hay una cabeza y me dice qué hacer. Esto es lineal, es plano. Todos tomamos decisiones y el único que escoge quién llega a la cumbre es la montaña. Entonces tenemos que aplicar eso. Por ejemplo, si yo estoy en mi pico físico en cierto momento, voy a tener una fortaleza física que me voy a sentir que puedo levantar este edificio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esa energía ayudo a los demás. Aquí es solidaridad, es trabajo en equipo, es integración, es compromiso hacia los demás. Porque esto no es como un partido de fútbol que yo quiero meter el gol y no lo metí, perdimos el partido. Pero después me voy a camerino, me baño y me voy a mi casa. Aquí cometo esos errores y me voy al cementerio. Esa es la diferencia. Entonces es una integración de vida completa. Entonces el liderazgo aquí es, como le decía tu compañero, ¿te llamas? Le decía Ángel, sin alas, le decía que es una bomba. Le decía a él que el liderazgo es acción, no es posición que tengamos. Y eso es el que realmente ejercemos en la montaña. Porque es una integración tan importante ahí
que es para toda la vida. Entonces, mi vida en cierto momento puede depender del que está al lado mío. Entonces, parte del liderazgo es saber cuándo tomar la decisión correcta para determinada situación que estamos viviendo, de que el de al lado no le está tomando la decisión, pero alguien tiene que tomarla. Y en ese momento, tal vez a mí me toca tomar el liderazgo. Por eso hay que darse cuenta que la mayor riqueza que tiene un equipo de trabajo es su diversidad. Porque las capacidades que tengo yo no son las mismas que tiene el de al lado. Y yo soy tanto líder como el que está al lado. Y si lo unimos eso, no hay límite que se logre alcanzar. Sabemos que para alcanzar un objetivo es necesario mucha constancia y disciplina. Con la aplicación de la constancia y la disciplina antes, durante y después, ¿cómo aplicabas eso Pues no es muy difícil, porque cuando uno está convencido de lo que quiere lograr, la constancia es el estímulo que tiene de que lo que hice ayer suma a lo que puedo hacer hoy, y lo que hago hoy va a sumar para mañana. Recordar que lo único que tenemos en nuestras manos es el presente. Entonces, parte de la constancia es darse cuenta que hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, esa constancia a mí me estimula a completar lo que tengo que hacer. Y la disciplina pues va de la mano de esto. Pero estos dos elementos que vos bien mencionás no pueden funcionar si uno no está suficientemente convencido y motivado que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer. ¿Y eso cómo se logra? Si disfruto lo que hago. Porque si yo disfruto escalar una montaña y no lo veo como una tortura en la cual no me baño en 2 meses, si ya disfruto esto, voy a ser constante. Porque yo estoy no sufriendo, sino estoy de vacaciones subiendo una montaña. Para mí eso, subir una montaña, es ir a descansar, es ir a relajarme, es a disfrutar realmente cada instante de mi vida. Y eso facilita mucho la constancia y por consiguiente la disciplina. Además, la disciplina es muy importante porque en este tipo de actividad es muy importante saber a qué horas tenés que empezar a escalar, a qué horas tenés que hidratarte, a qué horas tenés que dormirte, a qué horas cambia el clima. Y eso solo la disciplina te lo permite cumplir con esas fechas. Aquí no es de que me quedé dormido media hora y me voy después. Eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así de fácil. Entonces te obliga a ser disciplinado a las condiciones que están ahí. Ahora, aplicado a la vida cotidiana, uno tiene que encontrar un sentido de lo que hace. Y un verdadero líder tiene que sentir lo que hace, tiene que transmitir esa pasión, ese orgullo que lo hace hacia los demás, porque si lo logra hacer, los demás van a ser constantes y disciplinados en lo que logran. Pero todo eso no se logra si no hay un ejemplo accionario, no solo palabritas, sino haciendo las cosas. Muy bien, hemos escuchado a una persona muy perseverante, muy positiva, una persona que se ha esforzado a lo largo, pues, no solamente de su vida, sino que ha impulsado también el conocimiento hacia otras personas, Gracias. según lo que nos ha comentado. Yo le pregunto a Jaime, ¿qué más viene hoy? Bueno, vienen muchas cosas. Cuando yo subí el Everest, que fue hace 15 años, fue el 23 de mayo del 2001, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, y de repente digo, ¿y ahora qué? Igual es la vida tiene que ser una consecución de metas por lograr. Como ustedes ya sacaron una licenciatura y ahora van a hacer una maestría y espero que después a un doctorado, ojalá. Pero es no conformarse, romper esa zona de confort en la cual puedo caer en cierto momento. Eso me pudo haber pasado a mí en el Everest. Pero yo estoy convencido que una persona sin metas es una persona muerta en vida. Porque no está esa pasión, esa capacidad de admirarse de cada detallito que me acerca más a lo que estoy anhelando lograr. Entonces, cuando yo regresé a Guatemala después de ese ascenso, pues fue un boom gigantesco aquí, hubo un desfile, un montón de cosas, y salí hasta en los manteles de las mesas, en todos lados estaba, y fue un cambio en mi vida bastante importante. Pero primero es no creérsela, y luego tenía que dar un ejemplo a mis hijos, bueno, en ese momento tenía solo uno, de que las metas en la vida se cumplen, pero se superan. Y entonces, pensando y pensando, dije, bueno, yo no puedo subir cosas más altas que el Everest, pero sí me puedo involucrar en retos que nadie en el mundo haya hecho. Y con la ayuda de mis patrocinadores, en el año 2012 empecé el reto de escalar la cima más alta de las 7 islas más grandes del mundo. Se llama las 7 islas del mundo. Ahora en el mundo somos 2, nuestro servidor y Nigel Barley de Inglaterra es el segundo que lo logra. Yo fui el primero, en el 2006 lo terminé. Dentro de este reto que me llevó 4 años, tuve la oportunidad de subir una montaña que se llama Dead Blanche, que está en la isla de Baffin, dentro del Círculo Polar Ártico. Esa montaña me llevó 7 meses subirla. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque hay una etapa en la que hay que irse esquiando como de la ciudad de Guatemala a Bogotá, 4.000 kilómetros esquiando,
solo para llegar a la base de la montaña, y luego escalar una pared vertical de 3.000 metros verticales de roca y de hielo. Y esa escalada fue sumamente difícil. Pero uno dice Everest, dice Ted Blanche, la gente sabe que es Everest. Ted Blanche es cabeza blanca en francés, puede ser mi abuelito, por ejemplo. Entonces, eso fue muy gratificante para mí, subir una montaña tan difícil y ser el primero en el mundo en lograrlo, junto con otras personas de esa expedición, porque éramos los primeros que logramos escalar esa montaña, y después eventualmente ser el primero con las 7 islas. Eso se logró por no conformarse con el Everest y las 7 cumbres. Igual uno, pues es cuando se gradúa en la maestría, se van a dar cuenta que lo primero que van a ganar es confianza en sí mismos, porque fueron capaces de cumplir con la maestría. ¿Y eso qué me sirve? Pues me doy cuenta que el horizonte que está ahí enfrente es mucho más grande que lo que me imaginaba yo, porque esa confianza ahora me permite descubrir oportunidades que antes no podía ver. Y eso hace la diferencia de las personas líderes y con éxito y las que son del montón sin éxito, los que saben descubrir esas oportunidades. Y eso solo se logra poniéndose metas en la vida y cumpliendo con esas metas, como ese montón de gente que pasa cientos de años en la San Carlos y nunca se gradúan. Es una pena, es una tristeza. Primero pierden confianza en sí mismos, se sienten que no pueden concluir nada en la vida, y eso que les trae después: divorcios, familias desintegradas, fracasos económicos. Por eso hay que ser líderes en la vida, y eso solo se logra poniéndose metas en la vida. Y luego de eso, cuando terminé en 2006, dije yo, ¿y ahora qué hago? Ya se acabó otro reto de 7, porque con el Everest subí, como bien decía Lilia, las 7 cumbres del mundo, porque terminé junto con el Everest. Y no fui solo el primer centroamericano, el primer latinoamericano, subí las 7 cumbres. Modestia aparte. Y entonces después, cuando terminé en 2006 de las 7 islas, ¿y ahora qué hago? No siempre tenemos las ideas claras, por eso en la vida un buen líder también es aquel que sabe observar su entorno y encontrar esas oportunidades que están tal vez atrás del poste o en la vuelta de la esquina. Solo hay que saberlas buscar y tomarlas. Y entonces, a los 2 años, en el 2008, yo recibí un correo electrónico de National Geographic, de un geógrafo muy importante que se llama Andy Martin, y me empezó a delinear un montón de cumbres que yo había escalado, y me dijeron que basado en eso, querían que participara con eso en el proyecto de escalar las 50 cumbres más prominentes del mundo. Y empezamos ese reto con National Geographic en el 2009, ya escalé 33 de esas 50. La última fue en agosto del 2013, el volcán Kluzhevskaya. Si no lo conocen, está en la península de Kamchatka. Si no saben dónde está esto, está en Siberia, en el norte de Rusia, muy cerquita de la frontera con Alaska. Ahí la luna sale cuadrada y redonda. Eso es espantosamente lejos el lugar ese. Bueno, pues subí esa montaña, pero fue en agosto del 2013. De ese día a la fecha no he sumado cumbres en este reto, y no es porque no quiera, sino por 2 razones. Una es financiera, yo todos estos viajes los hago 100% con patrocinadores y últimamente no han querido mucho ayudarme, y la otra es porque parte de las 17 cumbres que me faltan están en países como Pakistán, como Afganistán, y ustedes saben, el plomo no es saludable para la vida, y hay balas muy seguido de un lado para otro, entonces no es prudente ir a esos lugares. Pero yo no me puedo quedar sentado de brazos cruzados esperando que el mundo se pacifique para mí. Igual que en la vida, un verdadero líder tiene metas que quiere lograr, pero por diversas circunstancias ajenas a uno mismo, se pueden truncar en cierto momento. ¿Qué hay que hacer? Tener alternativas para seguir avanzando. Y en el 2014 empecé un reto que se me propuso desde Argentina de escalar los 10 volcanes más altos del mundo. ¿Y por qué hacer eso? Porque nadie lo ha hecho todavía en el mundo. Al día de hoy nadie lo ha hecho. Yo llevo 6 volcanes de estos. El primero fue el volcán Ojos del Salado, que está en Chile, que es el volcán más alto del mundo. Eso fue en el 2014. Ese mismo año subí el Monte Pisis, que está en Argentina, que es el segundo volcán más alto del mundo, y también el Nevado del Sajama, que está en Bolivia, el 9º volcán más alto del mundo. En el 2015 subí los volcanes Incahuasi y Hualtepenca. Y ahorita hace mes y medio, el 10 de abril, estaba en la cumbre del volcán Yuyanyaco, y con eso fueron ya 6 de los 10. Ahora pretendo ir en noviembre de este año nuevamente a escalar los volcanes Bonete y Tres Cruces para subir los números 7 y 8 y terminar este reto en el 2017 y seguir sumando montañitas. Entonces, ocupado así me mantengo. Además he publicado 6 libros, he hecho 3 documentales de motivación que modesta parte son tan buenos que en Discovery Channel ya los han pasado varias veces. Y ahí me mantengo haciendo cositas. Entonces, ¿para qué ha hecho después del Everest?
Felicitaciones. Gracias, mi amor. Para nosotros ha sido un verdadero privilegio que Gracias. ha podido compartir de sus experiencias, ¿verdad? Un gusto para mí. Esto nos forma como líderes, no solamente como personas profesionales, sino que como líderes en diferentes áreas. No solamente hablamos del área académica, sino que también hablamos de la motivación que le podemos impartir hacia los demás. Claro. Una montaña para usted pues es algo físico, para nosotros posiblemente una montaña puede ser la situación económica, Por ¿verdad? supuesto. Entonces es algo que nos motiva y nos impulsa a seguir adelante, y pues agradecemos este tiempo. Gracias. Ha sido muy grato, y a los demás esperamos que les guste nuestra entrevista. Pues yo los felicito también y los insto a que sigan en esta actividad de la maestría que están sacando, pero que no se conformen con ella. Hay mucho más en el mundo, mucho más de lo que uno se imagina. Simplemente es atreverse a dar ese paso hacia él. Y los felicito de verdad. Gracias. Gracias. Gracias.